Buenos días a todos. Estamos agradecidos al Señor por concedernos un día más sobre la faz de la tierra y muy especialmente hoy, primer día de la semana, donde queremos seguir compartiendo alguna meditación devocional relacionado a esos lugares que son mencionados por el poeta en el himno 518. Y como dijimos anteriormente, el lugar que estamos considerando es el lugar del Getsemaní. Luego vamos a hablar de Gabata, también del Gólgota y la gloria. Ahora leamos en Juan capítulo 18, versículo 1. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Este era el huerto de Getsemaní. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Dejemos la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor una vez más. Amén. Bueno, como hemos dicho, estamos considerando algunos lugares mencionados por el poeta en el himno 518, lugares donde el Señor Jesucristo estuvo. Y la semana pasada comenzamos hablando del Getsemaní con un primer enfoque en esa primera parte cuando él estaba en el huerto antes de ser arrestado. Su oración al Padre y lo que él conversó con sus discípulos. Y lo titulamos como Getsemaní, lugar de angustia y tristeza, o de agonía y tristeza. Ahora estamos considerando el otro detalle que nos revela la Escritura, que sucedió aquella misma noche. Él, estando con sus discípulos allí en el huerto, se presentó entonces Judas con una multitud, con palas, con espadas, piedras, cadenas, para arrestar al Señor. Y es por eso que hemos titulado este segundo audio como el Getsemaní, lugar de arresto y traición. Y queremos considerar algunos detalles acá. Habría que leer los 4 referencias que hay en los evangelios acerca de este evento, porque cada uno de ellos aporta un detalle interesante. Ahora, lo primero que vamos a considerar en este primer punto es lo que fue la evidencia de su deidad. Con respecto al Señor Jesucristo, él allí evidenció su deidad. El énfasis que está haciendo Juan cuando él dice que el Señor, conociendo todas las cosas, y eso está señalando la omnisciencia del Señor Jesucristo. Él ya lo había anticipado de que Judas le iba a entregar, que le iba a traicionar. Y ya lo había señalado. Él sabía todo lo que estaba por acontecer. Y es entonces lo que el evangelista va a resaltar aquí. Pero Jesús, sabiendo
todas las cosas que han de sobrevenir. Entonces eso es una evidencia de la deidad del Señor Jesucristo. Él, sabiendo todas las cosas de manera anticipada, eso es su omnisciencia. Pero también cuando Él responde a la pregunta que Él hizo a aquellos, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Él dijo, yo soy. Cuando ellos escucharon esta palabra, cayeron a tierra. El poder de su palabra. Pero ¿a qué se debió esto? A que esta expresión, yo soy, fue el nombre con el cual Dios se le reveló a Moisés. Cuando él le dijo, y cuando me preguntaren quién me envió, Dios le respondió a Moisés, tú le dirás, yo soy, me envió. Y así era como se conocía a Dios en la antigüedad, el que es en sí mismo, o el yo soy, que en nuestra traducción es el significado de esa palabra Jehová. Pero en este sentido, ellos entendieron que aquel que estaba frente a ellos, a quien ellos iban a apresar, era nada más y nada menos que el gran yo soy. El Señor Jesucristo en varias oportunidades hizo referencia a esto. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí vuelve a repetir esa expresión, yo soy. Y eso hizo que ellos cayeran a tierra. Y queremos así considerar en esta expresión esa evidencia de la deidad del Señor Jesucristo. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne. Aquel verbo que estaba con Dios en el principio. Y aquel verbo era Dios, dice el evangelista, y dice, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si algo es maravilloso entender en la bendita persona del Señor Jesucristo, es que Él es Dios manifestado en carne, que se hizo hombre, que participó de lo mismo de carne y de sangre, para en esa condición efectuar la obra de nuestra redención. Se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este Dios manifestado en carne era el mismo que estaba allí sujetándose a padecimiento. Otra cosa que consideremos es su expresión de afecto, dirigido hacia Judas, el que le estaba traicionando. Él le dice a Judas, amigo, ¿a qué vienes? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Es lamentable así el desprecio y el odio mostrado hacia la persona del Señor Jesucristo. Todos aquellos que venían con Judas, venían con una ansiedad de venganza, con una demostración de odio. Él le dice, tantas veces estuve en el templo y no me apresaste, pero ahora había llegado la hora de las tinieblas. Y el Señor Jesucristo estaba siendo arrestado bajo su propio consentimiento. Pero aún él viendo eso y viendo la actitud tan vil que estaba teniendo Judas, al que él le había demostrado confianza, con poner bajo su responsabilidad la bolsa de la ofrenda de los discípulos, traicionándole de esa manera, entregándole y mostrando una tremenda hipocresía al besarle,
para con esta señal dejar claro que él era el que tenían que apresar. Sin embargo, el Señor le dice, amigo, mostrando aquí su afecto hacia él. En el corazón del Señor había amor, aún hasta para Judas. Él estaba cumpliendo con lo que él había mandado a sus discípulos, amar a sus enemigos. Y qué maravilloso es ver este contraste del odio humano al amor divino. Como el Señor Jesucristo, en vez de responder de la misma manera, Él dijo, ¿acaso no puedo pedirle a mi Padre que envíe una legión de ángeles? Él tenía el suficiente poder para destruir a todos aquellos que venían a apresarle, incluso para destruir la raza humana entera. Pero por amor a nosotros, Él mostró así mansedumbre en aquel momento. Sin embargo, Pedro en un arrojo por las circunstancias, llegó y tomó su espada y cortó la oreja de aquel siervo llamado Malco. Y el Señor Jesucristo lo detiene a él y muestra una vez más una evidencia de su poder. Él está tomando a aquel siervo a quien había sido herido, a quien Pedro le había cortado la oreja. Él dice en la Biblia que el Señor lo sanó. Qué maravilloso es esa demostración del poder del Señor allí, para dejar en evidencia de que no era la multitud quien estaba sometiéndole. Él reprende a Pedro y le dice, la copa que me ha dado el Padre, ¿no la he de beber? Él estaba entendiendo, esta es la voluntad del Padre, así está escrito, y él iba a cumplir con toda justicia. Pero aún en aquella hora, cuando estaba siendo apresado y traicionado, él aún mostraba su afecto y su poder. De modo que, como dice el poeta, no hubieran podido tomarle allí, llevando su cruz, si él no lo hubiese hecho de manera voluntaria. Por eso, el último aspecto que vamos a considerar es precisamente su entrega voluntaria. El Señor se entregó a sí mismo por nosotros. Aquella multitud no hubiese podido tomarle si él voluntariamente no se hubiese entregado. Y detrás de esto hay ese anticipado conocimiento del Señor de que lo que estaba haciendo era para el rescate de nuestras almas. Él estaba entregando su vida por nosotros, al que nos amó y entregó su vida y derramó su sangre por nosotros. El Señor Jesucristo estaba entregándose a sí mismo. De modo que es maravilloso pensar en que habiendo en Él tanto poder, tanta omnisciencia, como hemos visto, evidencia de su deidad. Sin embargo, aún en medio de esas circunstancias de la traición, Él dio una demostración y evidenció afecto y poder para aquellos que venían a apresarle. Por eso entendemos que Él se entregó voluntariamente. Que el Señor nos ayude a seguir meditando en lo que el Señor hizo por amor a nosotros. Amén.